Hola, mi nombre es Mónica de la Selva, estudiante de sexto semestre en Psicología. El objetivo de este trabajo es explicar un poco la lectura de Silva, 1992, de inferencia estadística en métodos cuantitativos en psicología de la salud. Bueno, primeramente tenemos que saber el significado de la inferencia estadística. ¿Qué abarca? Tiene varias funciones. La primera es sacar conclusiones de los casos de estudio y abarca los métodos cuantitativos inferenciales. Pero se encuentra con dos problemas principales. Uno es la estimación de los parámetros de la población y dos es la contrastación de la hipótesis. Para conocer todo esto, primero tenemos que saber qué es una muestra. Una muestra es una porción de la población que teóricamente contiene las mismas características que se desean estudiar dentro de la misma población. El concepto de población debe quedar claro que es un conjunto de sujetos que poseen características objeto del análisis que reciben el nombre de parámetros. Esto es muy importante, esto es básico, conocer los parámetros, ya que μ es la media poblacional y omega es la desviación estándar y se representan con letras griegas. Para ejemplificar, esto es una población, es la población total que tenemos y únicamente debemos de tomar el tamaño de una muestra, ¿sí? Esto quiere decir que no vamos a checar todos los elementos de nuestra población, sino que nada más unos cuantos. Existen distintos tipos de muestreo. El más adecuado es el muestreo aleatorio, para poder elegir un solo conjunto de sujetos de una población. En el muestreo aleatorio, todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, 0 y 1. Existen dos tipos de muestreo aleatorio. El muestreo no probabilístico, en donde no todas las muestras posibles de n tienen diferente probabilidad de ser seleccionadas. Una forma de seleccionarlas es el muestreo por cuotas. ¿Esto qué significa? Que se clasifica la población en subgrupos según sus características y al criterio del investigador. El muestreo intencional significa que solo busca una muestra representativa de la población donde se obtiene. El muestreo probabilístico es el procedimiento por el cual se da a cada persona o elemento la posibilidad de ser seleccionado en la muestra. Cuando se extrae una unidad, se tiene la elección de devolverlo o no. En caso dado de que se devuelva, se dice que es un muestreo con reemplazo, por ejemplo. Con reemplazo quiere decir que se elige a un estudiante de 400 estudiantes. Por lo que la probabilidad es de 1 sobre 400. Pero, esto es en cada nueva selección. Y si no se devuelve la probabilidad para los restantes, quedaría 1 sobre 399 estudiantes, porque ya se le resta. Y así se va reduciendo la probabilidad. El muestreo aleatorio sistemático quiere decir que se elige un individuo al azar y a partir de él, a intervalos constantes, se eligen los demás hasta completar la muestra. Por ejemplo, se elige un individuo o tenemos una población formada por 100 elementos y queremos extraer una muestra de 25 elementos. En primer lugar, debemos establecer el intervalo de selección que será igual a 100 sobre 25. Lo que esto nos va a dar a 4. ¿Sí? Después elegimos el elemento del arranque, tomando aleatoriamente el número entre 1 y el 4. Y a partir de él obtenemos los restantes elementos. Por ejemplo, 2, 6, 10, 14, así hasta el 98. El muestreo aleatorio estratificado significa que se divide la población en estratos y se escoge aleatoriamente el número de individuos de cada estrato. Por ejemplo, si tenemos en una fábrica 600 trabajadores y necesitamos una muestra de 20, tenemos que hacer por estratos, por grupos. El grupo A de 20, el grupo B de 150, C de 150, el D de 100. Por lo que
tenemos 4x, x1, x2, x3 y x4 divididos entre cada uno de los grupos, lo que nos va a dar 6.6 trabajadores en el grupo 1, 5 trabajadores en el 2, 5 en el 3 y 3.3 en el grupo 4, en la x4. Como no podemos tener nada más 6.6 trabajadores, le ponemos 7 y aquí lo ponemos 3, lo que nos va a dar un total de 20 trabajadores. La distribución muestral. La distribución muestral. Si consideramos todas las posibles muestras n en una población, para cada muestra podemos calcular un estadístico, sea la media, la proporción o la desviación típica, que varía una de otra. ¿Qué quiere decir esto? Si una población tiene una mu y una desviación típica delta y tomamos muestras de tamaño n por n mayor que 30 o cualquier tamaño de población, las medias de estas muestras siguen aproximadamente la distribución con la siguiente fórmula. N por mu delta sobre la raíz cuadrada de n. Ahora bien, los parámetros mencionados al principio son procedimientos para conocer las características de una población a partir del conocimiento de la muestra. Así que con una muestra aleatoria de tamaño n podemos efectuar una estimación de un valor de un parámetro de la población. Y necesitamos conocer algunos puntos importantes para eso, que es el intervalo de confianza. El intervalo de confianza quiere decir que tiene un nivel de confianza específico. El nivel de confianza específico se define como la probabilidad de que el parámetro a estimar se encuentre en el intervalo de confianza. Es decir, el nivel de confianza es P y se designa mediante 1 menos alfa. El error de estimación está relacionado con el radio de intervalo, del intervalo de nivel de confianza. Entonces vemos que todo esto está completamente relacionado. Dicho intervalo de confianza para la media de una población con un nivel de confianza 1 menos alfa, siendo X la media de una muestra del tamaño n y delta, la desviación típica de la población nos quedaría de la siguiente forma, de esta fórmula. Eso lo voy a ejemplificar un poco más adelante. Pero, ¿qué significa toda esa fórmula? Significa que cuanto mayor sea el tamaño de la muestra n, menor es el error. Cuanto mayor sea el nivel de confianza 1 menos alfa, mayor es el error. Por lo que para obtener el tamaño de la muestra utilizaremos esta fórmula. N es igual a z alfa sobre 2 por u sobre e al cuadrado. Esto quiere decir que vamos a aumentar así el nivel de confianza y el tamaño de la muestra. Si disminuimos el error, se tiene que aumentar el tamaño de la muestra. Ahora lo voy a simplificar. El tiempo que tardan las cajeras en un supermercado en cobrar a los clientes sigue una ley normal con media desconocida de desviación típica igual a 0.5 minutos. Para una muestra aleatoria de 25 clientes. Se obtuvo un tiempo medio de 5.2 minutos, basándonos en la fórmula anterior. Ahora, vamos a sustituirla. Calcularemos el intervalo de confianza al nivel del 95% para el tiempo medio que se tarda en cobrar a los clientes. Y sustituyendo la fórmula anterior, tenemos que 5.2 menos 1.96 por 0.5 sobre raíz de 25, 5.2 más 1.96, 0.5 sobre raíz de 25, nos da a 5.004, 5.396. Que en total va a ser este resultado. Si lo graficamos, vamos a ver una situación más o menos así, donde
aquí tenemos 0.025 y aquí tenemos 0.025, aquí 0.95, ¿sí? En donde la zona es igual a sobre 2 igual a 1.96. Ahora bien, utilizando un ejemplo número 2 de la fórmula anterior que mencionamos hace ratito, vamos a sustituir los datos y nos va a quedar 0.5 igual a 1.96, 0.5 sobre raíz de n. Raíz de n es igual a 1.96. Por lo tanto, n es igual a 3.84. Hablaré ahora de la constatación de hipótesis. Un test estadístico a partir de una muestra aleatoria es un procedimiento para extraer conclusiones que permitan aceptar o rechazar una hipótesis previamente emitida sobre el valor de un parámetro desconocido de una población. La hipótesis emitida se designa como H0 y se llama hipótesis nula. La hipótesis contraria se designa H1 y se llama hipótesis alternativa. Si hacemos un cuadro de cómo pueden quedar, pueden ser bilateral o unilateral. Por lo que a partir del nivel de confianza 1 menos alfa o el de significación alfa, se determina el valor de z, que es esta misma z que mencionamos aquí arriba. Allá arriba. Eso quiere decir que es bilateral, o z alfa que es unilateral. Por lo tanto, la hipótesis nula es igual a k y puede ser la hipótesis contraria, que es desigual a k, en el aspecto de que sea bilateral. Si es unilateral, la hipótesis nula es mayor o igual que k, o menor o igual que k, y la hipótesis contraria es menor que k, y mayor que k. O sea, puede ser cualquiera de esas dos opciones. Pero si el valor del parámetro muestral está dentro de la zona de aceptación, o sea, esta zona de aceptación, se acepta la hipótesis con un nivel de significación alfa. Si no, se rechazará. En contraste bilateral, podemos decir que se presenta cuando una hipótesis de tipo H0, mu igual a K, o H0, por lo tanto, P desigual a K, y la hipótesis alternativa es del tipo H1, mu desigual a K, por lo tanto, H1, P desigual a K, se puede representar en una gráfica que tiene dos colas. Es parecida a la gráfica anterior. Bueno, suponiendo que fueran iguales. En donde está aquí alfa sobre 2, alfa sobre 2, y aquí es 1 menos alfa. Por lo que nos queda mu menos z, que es a sobre 2 delta, mu más z, que es alfa sobre 2 delta. Esta gráfica representa el nivel de significación alfa que se concentra en dos colas, o sea, en esta y en esta cola, simétricas respecto a la media. Esta sería la media. Ahora vemos los tipos de error. Hay dos tipos de error. El tipo de error 1 se comete cuando la hipótesis nula, H0, es verdadera y como consecuencia se rechaza. El error tipo 2 se comete cuando la hipótesis nula, HO, es falsa y como consecuencia se acepta y depende del verdadero valor del parámetro. Se hace menor cuando mayor sea n. Con eso termino de explicar la lectura de Silva. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.